El mundo va mal. La película Gente de Sitios, del director Juan Cabestany, es un filme que recorre la comedia, el drama, el relato social, el terror y el surrealismo, con el denominador común de la condición humana en diversas situaciones. La película se podrá ver hoy a las 19 en el Centro Cultural Juan de Salazar, con acceso libre y gratuito. No mires a la cámara. Número 3 es El elenco teatral Lampión, de la Escuela Superior de Bellas Artes de Ciudad del Este, presenta la obra Un encuentro con Emiliano, con la interpretación de poesías del gran autor. La misma sube a escena hoy miércoles en la Manzana de la Ribera a las 20 horas. El Marqués de Wavrin, del castillo a la selva, destaca la figura del aristócrata belga que a principios del siglo XX realizó filmaciones en la selva sudamericana, contactando con etnias nativas, incluso en el Chaco paraguayo. La película se exhibe en el marco del Festival Internacional de Cine, Arte y Cultura 2017, a las 20 horas en el Villamorra Cine Center. Como un acto de reconocimiento a una vida dedicada al arte, la Junta Municipal de Asunción decidió hoy dedicar una calle al cantautor y poeta Carlos Sosa, conocido como el Ruiseñor del Paraguay. Al autor de Mi canción sublime, Amorosamente, a mi noble Asunción y Villa de San Pedro del Cuamandiyú, entre otras canciones, dedicarán la actual calle Juan 23, en su tramo entre Ricardo Odrionzola y Soldado Desconocido en el barrio Trinidad. Su yerma inmenso, sus montes sin fin.